perfecto. Permíteme, déjame ver la polla, la polla. Ok, ahí estamos. Perfecto. Vamos a conversar con Jorge Ayala, quien es gerente de Biswell Consulting. Jorge, estamos en plataforma, ¿verdad? ¿Estamos conectados? A ver, muy bien. Póngamelo, Hola dice. Daniel, sí, ¿cómo estás? Giancarlo. Qué gusto saludarte. Perfecto, Jorge, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, muy bien. Qué Un bueno, gusto gracias saludarte. por compartir esta mañana con nosotros en Diálogo de Radio 99 y sin duda el tema del momento es el proyecto de ley de emergencia económica urgente que ha enviado el presidente de la República, Daniel Noboa. Tú has tenido oportunidad ya de leerlo, es un documento de más o menos 90 y pico de páginas, pero en lo medular habla sobre cosas muy, muy concretas. ¿Qué es lo que tú destacas, por favor? Sí, Daniel, efectivamente tuve la oportunidad de revisar en detalle el proyecto de reforma tributaria que plantea el gobierno y yo creo que quizás no se aprovechó la oportunidad. Ajá. Recordemos que es un gobierno de transición, es un gobierno de poco tiempo, para presentar algo más estructural, cambios un poco más de fondo en el régimen tributario ecuatoriano. ¿Qué Ok. destaco de este proyecto de reforma tributaria? Evidentemente, lo más importante, el tema de la remisión, del proceso de remisión de deudas tributarias. El gobierno intenta levantar a través de este proceso de remisión tributaria recursos fiscales a través de la condonación de los intereses y las multas para quienes tengan procesos impugnados o litigios con el Servicio de Rentas Internas. O sea, hay Digamos que una amnistía tributaria que está planteando. sí, Daniel, y nuevamente hay una amnistía tributaria, es decir, esto ya se va volviendo costumbre en el Ecuador. Todos los gobiernos plantean la amnistía tributaria y cuando tú empiezas a perdonar a alguien recurrentemente, lo que termina pasando es que la persona cree que puede seguir infringiendo las normas porque siempre va a haber un perdón y olvido, ¿no? José, José, si la vida fuera tan fácil, ¿por qué los bancos no nos hacen una amnistía de deudas a nosotros, los comunes y silvestres, para seguir produciendo? ¿Cuál es la mecánica allí entonces? ¿Cómo es que a las empresas sí le dice, te perdono la amnistía y sigue produciendo, y a nosotros que somos la mano de obra, los bancos no nos dicen eso? Oiga, le vamos a perdonar los intereses porque usted siga produciendo y siga aceptando nuestros créditos. ¿Cómo es la... Mira, ¿Por es qué que es sí en un fácil lado y por qué hacerlo, no en otro? es fácil hacerlo con dinero ajeno, Daniel. Ah, Esa es la perfecto, muy ventaja. bien. Cuando es con dinero ajeno es muy sencillo hacerlo. La banca pública, por ejemplo, también recurre en muchas ocasiones a condonar intereses. Ok. Y como te decía, hoy en día quien está renunciando a esos ingresos somos nosotros, que somos los que Los dueños del dinero. pagamos impuestos. Así es, efectivamente. Entonces, en el tema de la remisión tributaria, yo te diría que sí, va a cumplir con el objetivo del gobierno de quizás recaudar fondos, pero en el aspecto medular de esto creo yo que es seguir insistiendo en lo mismo, es seguir generando este mecanismo de poca credibilidad de nuestro sistema tributario a través de este tipo de medidas coyunturales, ¿no? Porque es una medida coyuntural, esto es una recaudación de un solo año que quizás va a alivianar en algo la caja fiscal para el 2024, pero ahí para de contar, ¿no? Ok, también hablan sobre las famosas zonas francas, mentadas desde hace 3 décadas, no hemos podido concretar una, no sé si es que exista. A lo mejor, José, tú me tienes que decir, no, sí, sabes que existe en tal lado, pero seguimos hablando de zonas francas. Mira, en realidad yo no creo en estos proyectos de estímulos tributarios en los cuales no se los maneja de manera integral. El inversor extranjero en realidad no viene al Ecuador o no va a un país o no busca una plaza en función de las tasas de impuestos. Si esto fuese así, Daniel, los paraísos fiscales fuesen polos industriales y no lo son. Es decir, no basta con que tú le digas a alguien, te voy a exonerar de impuesto a la renta para que esa persona ya automáticamente venga al Ecuador. Hay un estudio del Banco Mundial que dice que el inversor extranjero, a la hora de decidir dónde alocarse, dónde poner sus inversiones, busca 10 cosas y entre las 10 no están los impuestos. Está la infraestructura, la seguridad jurídica, mano de obra calificada, servicios básicos, estabilidad jurídica, estabilidad política, que son cosas que hoy en día hacen falta en el Ecuador. Entonces, en realidad, creo yo que estos proyectos, como tú bien dices, ya llevamos muchos años con estos proyectos de exoneraciones tributarias y en realidad lo que viene a veces es una inversión puntual en un sector específico, generalmente en un sector del Estado, un sector administrado por el Estado y para de contar. De ahí en más, las inversiones en el Ecuador con este tipo de conceptos no se dan.
Y yo creo que hay un aditamento adicional, Daniel, que es que en realidad quien se domicilie en la zona franca va a tener un trato diferenciado a quien no está en zona franca. Es decir, si tú mañana eres un exportador y te domicilias en zona franca, no vas a pagar impuestos en detrimento de alguien que no está domiciliado en zona franca y que sí tiene que hacerlo. Empiezas a generar un rompimiento del concepto de equidad tributaria. Es correcto, es decir, hay un beneficio para muy pocos en detrimento de la mayoría que sigue pagando normal. A ver, hay un tema también con la construcción, ¿verdad? Hablan sobre una devolución del IVA de los proyectos inmobiliarios. Esto no aplica a todos los proyectos tampoco. Y es que en realidad, Daniel, ahí no hemos definido lo que termina siendo un proyecto inmobiliario, que es para el gobierno. Habrá que esperar un poco el reglamento para definir que si yo remodelo mi casa, yo podría decir que eso es un proyecto inmobiliario, porque nació de un proyecto inmobiliario, pero en realidad y está circunspecto a personas naturales y personas jurídicas. Es decir, podría entenderse que podría abarcar o el alcance ser a todos. No sabemos cuál es el alcance que le va a dar el gobierno al concepto de proyecto inmobiliario, pero definitivamente podría ser ventajoso esa devolución de IVA, esa devolución del IVA pagado en materias primas para aquellos que se dedican a la construcción. Ahora bien, si eso repercute o no al consumidor, habrá que verlo. Es decir, al final del día las políticas tributarias deben ser hechas para beneficiar a la gran mayoría. Si yo le devuelvo el IVA al constructor, deberíamos esperar, Daniel, que los precios los precios de las casas o de los proyectos inmobiliarios bajen, porque ya no habrá que cargar ese IVA al proyecto. Sin embargo, es muy difícil que en Ecuador los precios bajen. Entonces, en ese sentido, la medida puede ser favorable para el constructor, pero quizás no favorable para el comprador de las viviendas, que no se va a ver reflejado eso en una disminución de su precio, ¿no? Ya, ahora, también habla de un incentivo para que mujeres y jóvenes sean contratados. Eso no lo vamos a ver inmediatamente. ¿Y qué gana el gobierno allí? Bueno, es una política de estímulo. Generalmente cuando el gobierno hace este tipo de concesiones, lo que busca hay un objetivo distinto al recaudatorio, es un objetivo económico de estimular el empleo. Yo insisto que soy muy escéptico a este tipo de medidas para generar inversión, empleo, porque no es que el empresario dice, mira, me van a dar un gasto adicional para los trabajadores que son de esta edad, voy a contratar más trabajadores. No necesariamente es así. El empresario, al menos en aquellos sectores donde se necesita mano de obra calificada, mira otros aspectos distintos al tema de la edad, ¿no? Empieza a mirar un poco más los temas de experiencia, de preparación, que no están enmarcados en este concepto de renuncia tributaria, ¿no? 7:42, estamos conversando con Jorge Ayala, gerente de Biswell Consulting, analizando lo que es la reforma o el proyecto de ley enviado por el presidente Daniel Noboa. Necesita 832 millones. ¿Lo logrará con este proyecto de reforma? Bueno, el gobierno tiene planteado recaudar, necesita muchísimo más, Daniel. Va a recaudar quizás 832 millones. Le queda muy corto para las necesidades fiscales que tiene. El gobierno está arrastrando un déficit. Solo para este fin de año necesita como 2.000 millones para pago de décimos y de sueldos de los empleados públicos. Es decir, necesita mucha más plata de la que está recaudando. Ahora bien, creo yo que es un paso interesante. Habría que ver si se complementa, y yo insisto que la percepción es súper importante en temas de política pública. El gobierno le vuelve a meter la mano esta vez al empresario a través de esta autorretención del 3% para personas, para grandes contribuyentes. Y la pregunta de fondo es, bueno, yo quiero ver si el gobierno también hace un ajuste fiscal importante desde el punto de vista de sus gastos para tratar de solucionar el problema de la caja fiscal. Cuando digo que hace un esfuerzo a través del gasto público, lo que estoy planteando es que se den señales de parte del gobierno de que va a haber una reestructuración al tema del gasto público en el Ecuador, y que esa reestructuración se va a ver reflejada en disminución del gasto público, para tratar de que no siempre sea la reducción del déficit fiscal a través de la subida de los impuestos en el Ecuador, ¿no? Jorge, ¿cuál es la percepción, tú como analista del sector económico,
que hacen los inversores internacionales y nacionales respecto a este proyecto que ha enviado el gobierno? ¿Lo ven como positivo? ¿Lo ven como como algo que genera más incertidumbre? ¿Cuál crees tú que es la reacción que ha tenido este proyecto? No, como te digo, es un proyecto bastante tibio que yo creo que no va a generar mayores expectativas. Yo realmente tenía muchas más expectativas de un proyecto de reforma tributaria de un gobierno entrante que había prometido simplicidad tributaria, que había prometido disminución de impuestos, que había prometido una serie de factores y en realidad creo que queda corta. Creo que la reforma queda corta. Sin embargo, no es una reforma agresiva desde el punto de vista fiscal. Creo yo que tiene ciertos estímulos, tiene algunos estímulos. De nuevo, yo insisto que esos estímulos habrá que verlos en el mediano y largo plazo. Sin embargo, si llegas a cogerte ese tipo de estímulos, por ejemplo, hay un candado interesante, que es este concepto de estabilidad tributaria, mediante el cual tú, si te acoges a este esquema, blindas un poco la posibilidad de que mañana lo puedas seguir utilizando en otros aspectos, ¿no? Ya, esto quiere decir que externamente, inversores extranjeros podrían captar el interés de Ecuador, o habría que esperar todavía unos meses a que efectivamente la reforma se vea más establecida. Mira, yo creo que debe haber cierta prudencia de parte de los inversores externos porque evidentemente no todo es el tema tributario. Habrá que ver cómo se da el tema de la estabilidad política en este país. La estabilidad política juega un rol trascendental. Cómo se da el tema del gasto público en el gobierno. ¿Qué pasa con el tema de seguridad? Que también creo que es muy importante para que la inversión extranjera llegue. Hoy en día más bien se está yendo la gente producto de la inseguridad y la violencia. Habrá que ver cómo el gobierno acomete este tema desde un punto de vista integral. Y habrá que ver también si este gobierno tiene políticas que permitan ver a los inversores que el déficit fiscal es sostenible en el mediano y largo plazo, ¿no? No creo, de nuevo, un inversor en realidad debería esperar reformas estructurales en el Ecuador, pero no creo que con el corto tiempo que tiene el gobierno y la necesidad imperiosa de gastar para ir a reelección, no creo que este gobierno haga ajustes estructurales, llámese eliminación de subsidios, revisión de combustibles, es decir, creo que no vamos a llegar a eso porque el gobierno está pensando en una reelección y curiosamente entramos con un gobierno y entramos en un año político. Entonces, en realidad, esa coyuntura es muy desfavorable para reformas estructurales en el Ecuador, ¿no? Ya, y entonces esta reforma es algo tibio, algo muy... Yo creo, Daniel, que es la reforma ideal para un momento como el actual en el que no puedes hacer grandes cambios tributarios porque, de nuevo, tienes un condicionamiento político que te va marcando la cancha y te va diciendo, mira, no hagas grandes olas, no trates de corregir grandes temas porque en realidad puede generar un desgaste político importante. Es un año, como te digo, de pensar en lo electoral, de pensar en que ya estamos en campaña y quizás el gobierno va a trabajar en esa línea, ¿no? Tratando de afectar a muy pocos. De hecho, la reforma afecta a muy pocos, lamentablemente a los mismos de siempre, que son los que terminan contribuyendo en este país, pero también hay... ¿Quiénes somos los mismos de siempre, Jorge? ¿Quiénes somos? Los que pagamos impuestos en este país. Digamos los que sí pagamos. Digamos que estas reformas son un poco selectivas en términos de que afectan en gran medida a los grandes contribuyentes. Es decir, 500 contribuyentes se van a ver afectados. Hay la eliminación de ciertas exoneraciones. Por ejemplo, si tú tenías un depósito en el banco a 180 días, estabas exonerado de impuesto a la renta. Hoy, para que ese depósito esté exonerado, tiene que estar 360 días en el banco. Han ampliado un poco el plazo para que tu exoneración llegue. O sea, entonces, un año en que no cojas ese billete. Así es. Entonces en realidad eso limita un poco la posibilidad de estímulos en esa línea, pero de nuevo, creo que hay cosas interesantes, creo que se pudo haber hecho más en la reforma, creo que le faltó un poquito más de tiempo quizás a las personas que trabajaron en esto para hacer algo un poco más de fondo, ¿no? Ok, Jorge, has hecho el análisis del proyecto y te pido ahora, estamos cerrando ya lo que es 2023, diciembre, y hay una perspectiva para el 2024. Con ese escenario, nuevo gobierno,
tú estás hablando de que hay un gobierno que está tomando acciones políticas más que económicas de fondo, porque está midiéndose hacia el 2025 y está bien porque tiene su derecho, pero evidentemente en ese transcurso hasta el 2025 hay un Ecuador y un país que necesita ciertas acciones para salir de la crisis económica. Y te voy a pedir que, sin ser tú un pitonizo, pero conociendo el campo económico, nos des un panorama del 2024. ¿Cómo va a ser para el país, para el ciudadano de a pie, Jorge, el 2024? Mira, yo apostaría, Daniela, que el gobierno va a impulsar muchísimo el tema de la seguridad, que creo que es un tema que nos atañe a todos, es un tema transversal que cruza a cualquier sector o estrato socioeconómico. Creo que el gobierno tiene que apuntalar y va a ser un año difícil en esta materia. Habrá que ver cuáles son las primeras señales que da. Ya el día de ayer se habló de que vamos a entrar en una guerra. Esperemos que sea una guerra corta, selectiva y focalizada, donde el gobierno tome acciones contundentes para acabar con la delincuencia, con el secuestro, con ciertas zonas del país que prácticamente son zonas que hoy en día son manejadas por el narcotráfico y por la delincuencia común. Creo yo que ese aspecto es importante. El gobierno también debe tratar este año sin poder hacerlo, porque creo que no va a ser grandes obras públicas ni inversiones faraónicas, tratar de inyectar más recursos a la economía a través de una serie de mecanismos que podrían permitir a la gente tener más circulante en la economía ecuatoriana. Y creo que el concepto de estabilidad política también debe ser importante. Más allá de satanizar lo que está pasando en la Asamblea, creo yo que es una lectura saludable, al menos al inicio, que se vea que hay una Asamblea que está dedicada a legislar, que no está dedicada a las peleas y las disputas, y que se logren consensos en bienestar del país. Yo creo que en la medida que esos tres aspectos estén bien realizados en este año, puede ser un año positivo para el Ecuador. Si volvemos otra vez a las peleas y a las pugnas y al show político, creo que el Ecuador no gana, no avanza. Hay que buscar esos consensos mínimos, esas líneas en las cuales podemos trabajar sin que se transgredan dogmas ideológicos ni dogmas políticos. Y si se logra llegar a esos consensos mínimos, creo que el Ecuador va a tener un muy buen año en el 2024. Somos optimistas en ese aspecto, Daniel. Jorge, ¿qué va a depender de que... Ahora, está muy bien el análisis positivo. ¿Qué hechos podrían afectar todo ese panorama positivo que estás hablando, Jorge? Mira, el primero de ellos es el fenómeno del Niño, Daniel. Nos vienen anunciando que va a haber un fenómeno del Niño. Hoy, al día de hoy, tampoco sabemos si ese fenómeno del Niño se va a dar. En ese aspecto nadie puede controlarlo. No podemos establecer cuáles serían las acciones o mitigaciones que podría dar el gobierno a ese fenómeno del Niño. Evidentemente dependerá de la magnitud del evento, saber si podría condicionarnos un poco más en el tema económico. El tema evidentemente de lo que pasa en los mercados mundiales nos podría afectar muchísimo. No sabemos cómo va a avanzar el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, la guerra entre Israel y los palestinos, los de Hamas. Entonces, en realidad, esos aspectos de la economía mundial que no controlamos nos pueden pasar factura o nos pueden generar algún tipo de inconvenientes. Habrá que ver cómo se muestra la economía americana. Si siguen subiendo los tipos de interés en Estados Unidos, evidentemente nos genera una dificultad para el ecuatoriano. Así que todos esos factores hacen que tengamos que esperar a cómo se dan estos temas para evaluar si va a ser un buen año o no, ¿no? Muy bien, Jorge. Gracias por tu opinión. Hemos conversado con Jorge Ayala, gerente de Biswell Consulting. Perdón, Jorge, discúlpame, se ha incorporado a nuestra mesa Ramiro Cepeda, quien tiene también inquietudes. Así que permítame, voy a dar la paso a Ramiro, saludándolo. Buenos días, Ramiro, bienvenido. Buenos días, Daniel. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ramiro, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Sí, no quería dejar pasar alguien que sabe del tema tributario al revés y al derecho. La reforma, si bien es cierto, no es lo que se esperaba, ni probablemente lo más conveniente para los actuales momentos, pues quienes saben del tema terminan diciendo que es insuficiente para capear el temporal. Se justifica en un momento subir el ISD un poco para poder capear, aunque sea temporalmente, el tema de la ausencia de recursos en la caja fiscal, o eso haría más daño que bien? Mira, yo creo que la gente se acostumbró ya al tema del ISD, si bien es cierto. ¿Ya está incorporado los costos entonces?
Sí, sí, ya la gente se había acostumbrado a ese ISD. En realidad te digo, yo hubiese apostado más bien al aumento del IVA. Creo que el IVA hubiese dado un mejor impulso fiscal al Estado. Si bien es cierto, tiene un costo político inicial, se va diluyendo en el tiempo. Y la justificación a ello es que tenemos el IVA más bajo de la región, ¿no? En realidad hoy en día el Ecuador tiene una tarifa de IVA del 12%, que es mucho más baja que en promedio de la de América Latina. Pero es en Creo dólares, Jorge. Sí, sí, yo he escuchado, Ramiro, el argumento de la dolarización como concepto para que la tarifa de IVA sea baja y no termino de entenderlo. En realidad, sí, cuando tú tienes un impuesto de liquidación anual, puede ser que el efecto inflacionario juegue un rol importante desde el punto de vista de la recaudación, pero en el caso del IVA, que tiene una liquidación mensual, no le veo mayores diferencias a que la economía esté dolarizada, lo que significa es que en realidad la inflación no se come los recursos fiscales, pero en realidad al ser un impuesto de liquidación mensual, en la mayoría de países del mundo este IVA se recauda mensualmente y no tiene efectos inflacionarios importantes, ¿no? A ver, de acuerdo. Entonces, pero ¿qué otra medida? Porque el problema es de caja, Jorge. El problema es de caja ahorita. Y todas las reformas que yo veo en el camino, a excepción de la remisión tributaria, que podría ser, dependiendo del ánimo del deudor que quiera pagar una fuente casi inmediata de recursos, no veo un flujo que vaya a alimentar, por ejemplo, diciembre. Mira, para diciembre no va a llegar ningún recurso, evidentemente, porque esta reforma entraría en vigencia para enero. Si es que es aprobada, evidentemente, entre los 30 días que tiene la asamblea para poder discutirla. Pero no te olvides del tema de la autorretención. La remisión es importante, pero también va a haber una extracción de recursos de flujo de caja de los exportadores, por ejemplo, principalmente a través de este mecanismo de autorretención. Hoy en día, cuando el exportador vende, nadie le retiene. Con esta reforma, si el exportador vende 100 millones de dólares, al menos 3 millones de dólares podrían ser retenidos por parte del Estado, tendrían que ser pagados al Estado como retención en la fuente o como autorretención. Eso no ¿Podrías explicarme cómo operaría esta retención? Sí, claro que sí, claro que sí. Evidentemente, cuando tú vendes algo, el que paga te retiene un impuesto. A ver, vamos poniendo ejemplos. Yo, compañía Cepeda, exporto 10 millones de libras de arroz. ¿Ya? Ajá. Ok. Las canalizo a través de un permiso de exportación, no sé cómo se haga ahora, y eso queda documentado. La retención es cuando recibo el pago del comprador en exterior, ¿o cuándo? No va a haber retención, Ramiro. Simplemente si tú exportas 10 millones de dólares, tendrás que calcularle el 3% y pagárselo al Estado. Así no te paguen. Así no te paguen. Así no te paguen. O sea, eso tampoco que es conveniente porque te pagan con cartas de crédito, a veces tienes demoras en el pago, te va a afectar el flujo de la empresa. A ver, Ramiro, de hecho, no sé si lo recuerdas, en algún momento el presidente Correa tenía una discusión muy fuerte aquí en el Ecuador sobre el IVA cobrado, IVA pagado, porque él decía que el IVA debía recaudarse en el momento que a ti te paguen. Si tú vendes una refrigeradora y la vendes a crédito, tú no vas a recibir los recursos inmediatamente, pero sí tienes que entregarle el IVA al Estado inmediatamente. Entonces, en realidad, el problema es que el Estado no puede condicionar su política tributaria a las políticas comerciales de los negocios. Entonces, de ahí en más que, evidentemente, el gobierno no te puede dar crédito si tú das crédito por el IVA. El IVA debe ser pagado inmediatamente. Pero lo curioso de esto es que en el sector exportador no existía este mecanismo. En el sector exportador, como tú le vendes a un extranjero, nadie te efectuaba retenciones. Entonces, esto es lo novedoso del esquema. Es una autorretención en la que tú mismo te infringes, te castigas, tú mismo le entregas al Estado los recursos. Entonces, en realidad, y no tiene nada que ver con si te pagan o no. Hoy en día tú vendes 100 millones y tal como está contemplada la norma, tendrás que depositarle 3 millones al Estado mensualmente. O sea, eso es te quita flujo dentro de la empresa exportadora. Por supuesto, y en realidad, yo siempre sostengo que estos mecanismos terminan siendo prohibitivos, porque si tú esos 3 millones que pagas mensualmente por tus exportaciones al final del año son más altas que tus impuestos que deberías pagar,
tienes que pedir devolución al servicio de rentas internas. Y hay un viejo adagio que dice Ramiro, lagarto que traga no vomita. Entonces es muy difícil que el empresario pueda recuperar en el corto plazo ese exceso de pago de impuestos que generó este tipo de autorretención. O sea, a mí me preocupa porque hay sectores que exportan bastante, digamos banano, digamos camarón, digamos flores, o sea, de todas las regiones. Y es una retención bastante importante. Sí, evidentemente ahí sí va a haber algo de flujo de caja para el gobierno. Es un tema de flujo de caja. Al final del año eso se debería reducir del impuesto a la renta que debería pagar el empresario exportador, pero anticipa flujos, que es lo que el gobierno estaba buscando con este tipo de mecanismo. De nuevo, yo creo que y tal como le comentaba a tu compañero, creo que falta reformas algo más estructurales. Hubiese pensado en el IVA, hubiese pensado quizás en el ISD, hubiese generado quizás algo por el tema de consumos especiales para tratar un poco de paliar la caja fiscal, y también hubiese mandado señales claras sobre reformas estructurales al gasto público que no se van a ver, que no se ven, y que creo que el limitante que tiene el gobierno es el año político, donde va a ser muy difícil que logre hacer algún tipo de reformas de ajuste de cinturones por el lado del gasto. Jorge, agradecerte, sin duda una de las mentes más claras en el tema tributario que tenemos en el país. Agradecerte por haber comparecido aquí a los micrófonos de I99. La próxima vez que sea presencial, por favor, un poco para discutirlo acá, porque lo presencial termina siendo un poco más intenso y nos lleva probablemente a otras reflexiones. Jorge, agradecerte, que tengas buen día. Muchas gracias, Ramiro y Daniel. Un abrazo para todos. Seguramente la próxima será presencial. Un abrazo. Ok, Jorge, un abrazo. Gracias. Abrimos el espacio de las menciones publicitarias, Daniel. Yo Claro quiero invitarlo hoy día. ¿A dónde me va a invitar usted, hombre? 1 de diciembre.